Estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía con tu programa semanal Sin Rodeos. Vamos a hablar del Código Penal y esto es gracias a la Superintendencia de Pensiones. Y por supuesto, yo le voy a dar el honor a Robinson de presentar quién está con nosotros. Patricia, muy buenas noches. Digo, muy buenas noches. Sería a nuestro gran amigo e invitado que está con nosotros y lo sacamos de su agenda después que lo tenían prisionero en la Procuraduría, el doctor Wandy Batista, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, un legislador probado con mucho conocimiento. Es más, yo me atrevo a decir que lo poco que he aprendido en materia de derecho lo he aprendido con Wandy Batista. Pues vamos a felicitarlo Tenemos a porque Wandy en comunicación nuestra y ahí lo tenemos en pantalla, ¿verdad que sí? felicidades, Wandy, porque ha hecho un buen trabajo. Robinson habla del Código Penal como cualquier jurista. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a hablar un poquito. Gracias, Patricia, gracias. Gracias a ustedes por darme chance de estar con ustedes. Vamos a hablar un poquito de todo este proceso, esta ardua labor que han tenido en la última semana para poder tener un código penal por lo menos más actualizado, porque ya Gustavo Sánchez nos explicó lo que es algo posible y algo ideal, un código posible. Exactamente, de eso se trata. Estos días, digo, no sé si comenzamos con alguna pregunta específica. No, Que si No, quiere ponernos un poco, ponernos Wandy, un poco en en contexto. contexto de la labor legislativa que ustedes han realizado esta semana. Ya tenemos la información de que se extendió la legislatura y cuáles serían los próximos pasos. Y si por lo menos usted como presidente de la Comisión de Justicia Y presidente entiende, de la Comisión Bicameral también, ¿verdad que sí, Wandy? ¿O era miembro de la Comisión vicepresidente de la bicameral. Ok. sí, Sí. si usted entiende que en estos próximos días tendremos código penal aprobado por parte de la Comisión y de la Cámara. Sí, sí, yo pienso que sí, porque de hecho estábamos trabajando a un nivel preparados como para que si la legislatura terminara el sábado y no hubiese una legislatura extraordinaria. Actualmente el presidente convocó una legislatura extraordinaria hasta el día 5 de agosto y eso implicará solamente trabajar con menos estrés, pero igual estamos trabajando duro. De todas formas, yo quiero decirle a la República Dominicana que el afán que tenemos de que haya código nos está desenfocando del hecho de que el código no prescribe en esta legislatura. El código fue introducido en esta legislatura y por tanto todavía se cierre la legislatura ordinaria que cierra hoy a las 12 de la noche. Todavía pase la legislatura extraordinaria que convocó el presidente de la República. Tenemos hasta el 12 de enero de 2026 para aprobar el Código Penal, para darle una buena herramienta a la población dominicana. Claro, ese no es el plan. Ese no es el plan es aprobarlo ahora y nos hemos puesto nosotros mismos como meta el día 5. De hecho, cuando los presidentes de las cámaras le solicitaron al presidente de la República la convocatoria a una legislatura extraordinaria, son estos mismos los que proponen el 5 como fecha límite, Wandy, en función de perdóname. que entendemos que todo va a estar listo. Wandy, perdóname, voy a interrumpirte porque la gente tiene que saber y tiene que escuchar que esta extensión de la legislatura no fue una iniciativa del Ejecutivo, del presidente, fue una iniciativa de los órganos legislativos. O sea, los diputados y los senadores decidieron que se hiciera la extensión para poder seguir trabajando en el Código Penal. Y es importante que la gente sepa que el interés era en este momento de los legisladores. Correcto. Claro que la tiene que hacer el presidente porque a él es quien le asignan esa función en la Constitución. Pero la solicitud al presidente, necesitamos más tiempo para terminar de hacer una cosa bien hecha, fue de las cámaras. Eso es correctísimo. Gracias por esa aclaración. Entonces voy a pasar a hacer unas preguntas del pueblo ordinario, del que no maneja los términos y no maneja el formalismo, sino lo que le pudiera importar al ciudadano.
y es que se habla por renglones, ¿verdad? De distintos delitos, pero a la población, fruto de lo que hemos evolucionado con leyes de transparencia, le importa mucho las nuevas tipificaciones en contra de la administración pública, que si prescribe, si no prescribe, si cuántos años. En ese sentido, el Código Penal tiene algo moderno y es que los delitos contra la administración pública son imprescriptibles. ¿Eso se continúa como tal o hay alguna variación en esto que ustedes pretenden pues regalarle por fin al pueblo dominicano? La Constitución de la República establece que en casos graves de corrupción podrán ampliarse los plazos de la prescripción para ese tipo de delitos. Pero a mi juicio muy personal no tenemos luz verde para declararlos imprescriptibles. Otros alegan que hay tratados internacionales que sí han sido, sí lo permiten, y que las normas supranacionales tienen el mismo nivel que la Constitución en cierta materia, pero en mi opinión personal es que no es necesario. El sentido de las prescripciones tienen un sentido práctico y es el de hacer que la inacción del Ministerio Público, la inacción de la sociedad ante un delito no venga a perturbar 20, 30 años después, cuando quizás incluso está olvidado. Es una presunción de olvido lo que implica la prescripción. Claro, Pero Patricia, perdóname, yo sé que tú estás hablando de de un tema específico, pero Wandy, viéndolo en términos generales, ¿qué puede la gente entender que beneficia? Yo no soy abogado, Patricia, tú hablaste de mucho tecnicismo, pero en términos llanos, ¿cuáles son las ventajas de tener un nuevo código para que la gente sepa lo importante que es tener un nuevo código? O sea, en resumen, en términos generales, ¿cuál es la ganancia de tener un nuevo código? Sí, por supuesto. Para la gente que de la calle, para comenzar, vamos a tener una legislación en donde el juez no tiene que buscar la forma de a qué delito asimilar, por ejemplo, el que le echa agua caliente a otro para dejarle traumatismo permanentes en su cuerpo, o el famoso ácido del diablo. Entonces nosotros tenemos, en cuanto a la administración del Estado, por ejemplo, la corrupción administrativa está actualizada, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencia, el espionaje, el genocidio, el terrorismo, la desaparición forzada. En materia de delitos tecnológicos, que ahora mismo se cometen muchísimos Wadi, delitos. Esas son de las nuevas tipificaciones del Novedades. nuevo código. Okay. Correcto, esas son novedades. En materia de tecnología tenemos el robo de identidad, tenemos la difusión no consentida de audios y mensajes. Esas son cuestiones que se hacen a través del uso de la informática y la tecnología de la información y la comunicación. La captación y uso indebido de datos personales. Ustedes recuerdan que había una compañía en estos días captando datos biométricos de personas y pagándole a cada uno dinero. Ese tipo de cosas. Los estudios genéticos sin consentimiento de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se han agravado el tema de las operaciones comerciales con menores. Ese es nuevo, eso no se ha agravado, eso se ha puesto. Los menores, por ser jurídicamente incapaces de dar su consentimiento para cualquier actividad jurídica, no pueden. Existe una presunción irrefragable en donde cualquier actividad comercial con un menor implicaría presumir que estamos ante una explotación comercial de un menor. La reproducción asistida sin consentimiento y la fecundación con fines distintos a la procreación. En otras palabras, explica eso. ¿A qué significa? Por ejemplo, si un médico manipula óvulos o espermas. y espermatozoides, exactamente, para fines distintos al genuino interés de la reproducción de una pareja,
eso estaría prohibido. A un y amigo mío sancionarlo también. le robaron unos espermas. Deja Se lo estar- insertaron a una mujer y hubo un problema. Pero por Sí, suerte, yo me imagino por un suerte se accidente. descubrió que fue que se lo Mira, robaron. Wandy, ese tema es muy importante porque a nivel social, República Dominicana tiene situaciones con el tema de la paternidad, esos hijos de hombres que al mismo tiempo, y hablabas de las pruebas genéticas sin el consentimiento. Aquí se usa mucho el tema de los ADN para poder, en caso de una paternidad no reconocida, pues recurre al ADN, y también sabemos que muchas veces eso se hace a escondidas de una de las partes. Entonces mencionaste eso. Esto estaría en el Código Penal, pero entonces eso contradice un poco, y es la primera vez que lo escucho, no lo veo en toda la discusión de estos últimos 20 años, porque si yo le hago la prueba de ADN a mi hijo para decir que es de Tomás, sin Tomás estar de acuerdo, al final Tomás me podría poner algún delito penal, pero él es el padre y va a tener su responsabilidad. Entonces, Sí, lo que hay como Lo que pasa es que dicotomía. habría que hacerlo dentro del marco legal. Fíjense, actualmente, usted va con su propio hijo, los dos padres van de manera consensuada a un laboratorio clínico a hacer una prueba de ADN y le hacen una que dice no sirve para fines legales, a menos que expresamente se pida para esos fines un tribunal de ordene. Okay. Entonces, esa te serviría a ti personalmente para determinar si esa persona es o no es. Pero la cuestión es que tomar una muestra clandestina de ADN mío, un cabello, la saliva, etcétera, el semen, cualquier cosa, y hacer una prueba y después utilizarla sin mi consentimiento, eso violaría la intimidad mía. Entonces, eso también está prohibido. Hay otros que, como el feminicidio, ya está expresamente tipificado, el sicariato, que ahora mismo a lo que más se le acerca es al tema de asociación de malhechores, sí, pero estaría ahora mismo expresamente tipificado. No, y sobre todo aquí no tenemos forma actualmente de castigar al autor intelectual del crimen. Lo que se hace es asimilarlo y juzgarlo como cómplice. Correcto, Tomás, así es, así es. Y ahora están previstos el autor o los coautores y los cómplices para que no se quede nadie sin la debida pena que le toca. Actividad sexual no consentida en términos de parejas. Tenemos una historia Yo tengo mis reservas con eso. De un famoso condón. Pero escucha, ¿cuál es su reserva? Me gustaría escucharla porque son cosas muy delicadas. ¿Por qué? Sí, Wandy, no te dejes provocar de Patricia. No. Que tú sabes que la oposición siempre está buscando la forma de que... Esto no es un tema de oposición, esto es un tema país social. En relación a ese artículo, lo más importante es que hay una clasificación de tipos de relaciones sexuales no consentidas. Entonces lo clasifica, el tema que fue muy discutido en su momento. El del esposo y la esposa. Con la esposa. La relación sexual no consentida de manera general entre Ese es el caso de Cedeño, colega de Wandy Batista. En el caso de que sea con un menor de edad, y está la relación sexual incestuosa también, que es muy importante que en el código esté clasificada, así el juez tiene la potestad de sancionar dependiendo cada tipo dependiendo de delito. el rango de... Pero vamos a escuchar la reserva de Wandy. Patricia, un padre que viole a su niña, lamentablemente, como hay casos que pasan, claro, de pocos años de edad, a otros casos, por no poner otro ejemplo. Vamos a escuchar la reserva. Quiero escucharte, por favor, Wandy. Sí. Bueno, el punto es que, fíjense lo interesante que es este tema. Cuando estábamos discutiendo ese tema, surge la cuestión de que, ven acá, pero el Código Civil, la única obligación que pone entre esposos en materia de la condición de esposos es la cohabitación. Y cuando se refiere a la cohabitación, no se refiere a vivir bajo el mismo techo, se refiere al ayuntamiento carnal, lícito. Ajá. Entonces, existe una obligación sin sanción de que cuando dos personas se casen,
cohabitan y eso implica dormir en una misma cama. Sin embargo, en todas las discusiones surgieron cosas como que estadísticas, investigamos estadísticas en la Procuraduría General de la República y se nos proveyó ciertas estadísticas de que en efecto hay incluso esposos que utilizando violencia han Sí. violado a su esposa. Bueno, pues en ese punto yo era de lo que decía, bueno, pues entonces violación. No es relación sexual no consentida, Y es es verdad. violación. Si hubo violencia, es violación pura y simple. Entonces, Y yo creo que sí. pero terminamos dejándolo así porque, bueno, entre las diputadas que están participando, alguien dijo, bueno, es que en una mujer de quien más espera protección, de quien último espera el uso del engaño, el subterfugio, la violencia para tener relaciones sexuales, es de su esposo porque de ese espera, o de su pareja porque de ese espera protección. Entonces, finalmente se quedó la actividad sexual no consentida y que, como decía Tomás, hay otras variables. Actividad sexual no consentida está aparte de lo que implica las agresiones sexuales, de lo que implica las violaciones sexuales, con particulares. Entonces también Wandy, se actúa. Wandy, Sí, perdóname otra vez que te interrumpa. Yo sé que tú estás en tu hogar, Día de los Padres, en familia. Te dije que eran 5 minutos, pero tranquilo. es tan Sí. interesante que nos pudiésemos tomar toda la hora del programa. Pero yo quería, ya viendo los avances y los logros que tú mencionaste, yo quería que tú me tope o que tú toques de manera rápida, porque se ha hablado de que el Ministerio Público y la Policía Nacional han estado en contra del nuevo Código Penal por asuntos que ellos entienden que no son operativos y que no hay forma de implementarlo. Sabemos de antemano que tú eres parte de la comisión, la supercomisión especial, la mini comisión especial que se nombró para que discutieran esos temas junto con la procuradora Jenny Berenice, quien estuvo por allá. Y déjame decirte que a mí me convenció Jenny Berenice con el tema de los procedimientos y el tema de lo que dice el Código Penal. Pero en resumen, me gustaría saber esa diferencia que existe, esa divergencia entre la policía, el Ministerio Público. No te voy a mencionar los otros temas porque ya sabemos que vamos a buscar un código de consenso. Pero Ministerio Público y Policía, esa divergencia, Sí. esa diferencia que ellos dicen que hay. Sí, bueno, yo para mí es justo decir que la Policía Nacional realmente no nos ha dirigido ninguna comunicación a la Cámara al respecto oficialmente de eso. Me imagino que quizás la propia Procuradora esté representando los intereses. Vamos a ver, existe, pero también quiero aclarar que es sumamente legítimo, es sumamente importante y es bueno para la patria y para el país que los diputados escuchen a todo el mundo y muy especialmente al órgano que se encargará de que este código se ejecute. Por tanto, las personas que están criticando que nosotros estemos escuchando a la Procuraduría General de la República, pienso que tienen una opinión sesgada. Los diputados no se rebajan porque escuchen a la sociedad. Los diputados no se rebajan porque escuchen a los grupos de interés. De hecho, es una costumbre que hagamos vistas públicas para que todo el que quiera ir vaya y opine al respecto. Entonces, si un órgano como la Procuraduría General de la República tiene interés legítimo en dar su opinión, mal haríamos nosotros no yendo. Entonces, pero vamos a ver, para la procuradora nos puso un ejemplo y le cuento a Patricia y a Tomás que no estuvieron allá porque Robinson estuvo allá. Nos puso, nosotros en principio teníamos un texto que decía que no se podía impedir al que era arrestado grabar el arresto. Ok, pero en la práctica el arresto implica esposar a las personas. ¿Cómo esa persona, para la seguridad de la propia persona, para la seguridad, cómo esa persona esposada iba a ejercer el supuesto derecho a grabar el arresto estando esposada? Entonces, llega un momento en que uno quizás con todo el apuro con que llevaba esto, pasa cosas que parecen pequeñas,
la pasa por alto, pero entonces cuando viene alguien y le pone una simple lógica, te hace reflexionar, porque todo es perfectible. Nosotros pudimos haberle Claro. dedicado todo el tiempo necesario. De hecho, ese mismo texto, mire, le quiero contar una experiencia del diputado Cedeño. El diputado Cedeño ha trabajado este código en 2 o 3 ocasiones y él aseguró que en esta comisión bicameral que lo estudió por última vez, que él nunca le habían hecho un estudio tan profundo. Y nosotros cambiamos muchísimas cosas, pero probablemente Tomás lo agarra y lo lee, o Patricia, y le encuentra observaciones que Es le Claro, han correcto, es hecho. así, totalmente. es Por así. tanto, tenemos que estar abiertos, tenemos que estar a escuchar a los demás, y yo pienso que esto, escuchar a la Procuraduría General de la República, va a ser bueno. Yo Wandy, creo que Correcto. escucharlo es bueno, Andy, pero no permitir que se imponga la voluntad del Ministerio Público, porque tú sabes que el Ministerio Público lo que está buscando es cómo es más fácil para ellos luego someter a la gente. No solo es, no es eso, Robinson. Mira que sabias palabras, dijo nuestro invitado, y es que al final ellos son los que van a Dejé de escucharle un ejecutar ese. momentito, por favor. Sí, estoy aquí, pero dejé de escucharle y vamos a Esto es en ver, vivo, tengo un tranquilo. problemita. No sé por qué dejé de Podemos escuchar. entonces ir a la pausa, Wandy, podemos Exacto, ir a vamos a una ir a una pausa, pausa para cumplir con nuestros arregla tu parte compromisos y en lo arregla que. su parte técnica, ¿verdad que sí? Exacto, una falla técnica. Bien, Entonces ustedes no se muevan, vamos a una pausa y regresamos. Seguimos hablando del perfecto. Código Penal. Qué bueno que sigues ahí, estamos de regreso y bueno, seguimos hablando del Código Penal y esta extensión de la legislatura. Gracias a Seguros Reserva, respaldamos tu mañana. Seguimos con Wandy Batista, doctor Batista, diputado al Congreso Nacional, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Comisión Bicameral que estudia el Código Penal. Wandy, quedamos en un tema ahorita, Tomás tiene una pregunta que sí, hacerte, sí. pero quedamos con el tema de la Procuraduría, quedamos que ustedes tuvieron que trasladarse, hay gente que critica que la Cámara de Diputados tuvo que salir de su espacio para ir hacia el Ministerio Público, como que no se vio bien, que ellos debieron ir allá, pero yo entiendo que tenían las herramientas en el Ministerio Público. Entonces, ese era el tema que la gente entendía que, o entiende que no puede subyugarse la Cámara de Diputados o el Congreso Nacional a las apetencias o a las peticiones del Ministerio Público. Wandy, Mira, mi opinión es la siguiente al respecto. Perdón, Pedro, ¿me iba a decir algo? No, termina esa parte, vas a que Tomás tiene otra pregunta. Sí. Los poderes públicos no son enemigos, los poderes públicos no son antagonistas. Bien, el Congreso Nacional es el primer poder del Estado, pero trabaja en comunión con los demás poderes porque nosotros somos una sola cosa, el Estado dominicano, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No tiene nada de malo, no, que la Constitución prevea independencia entre los poderes. No es que está prohibiendo que conversen y se pongan de acuerdo. ¿Qué tiene de malo que un presidente vaya al Congreso y motive a los diputados a votar, a los senadores y a los diputados a votar por un proyecto de ley que él someta? No tiene nada de malo. Y lo del lugar en donde se haga una reunión, en donde se escuchen las opiniones del otro, eso es meramente intrascendente. Poco importa que se haga en el Palacio del Congreso Nacional, poco importa que se haga en la sede del Poder Judicial. Finalmente, somos todos una pata de las 3 principales patas del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así que yo veo eso bien, eso no menoscaba la dignidad de la Cámara de Diputados ni del Congreso. Lo importante es que se llegue a un acuerdo. sí, sí. Correcto. Me Pero gustaría... no, y otra cosa, Robinson, si hay acuerdo es mucho más bonito, mucho mejor. Pero si no hay acuerdo, los diputados, porque haya una conversación, los diputados no pierden bajo ninguna circunstancia el libérrimo, con la libérrima condición que tienen de hacer lo que deseen hacer con la legislación. Escuchar a alguien no le quita a los diputados. Pacheco lo decía en la comisión, que al final es el soberano que debe votar por cada uno de los artículos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro que sí. Dale. Claro que sí. Sí. Wandy, me gustaría que hablemos un poco sobre las penas, que es un tema que no hemos tocado. ¿Cuáles son las novedades en cuanto a penas? ¿Para qué
qué delito se aumenta y que nos hable también del cúmulo de penas, que es una de las novedades de este Código Penal, que actualmente no contamos con ese cúmulo. Si una persona comete varios delitos, lo que se hace es que se condena por la pena del delito que sea la mayor. Háblanos un poco sobre eso, por favor. Sí, fíjate, nosotros no estamos aumentando pena así como que alguien decía por ahí que andábamos con un saco de años repartiendo años, pero nos estamos tratando de cuidar de no tener que bajar la pena a delitos que ya están sancionados con una determinada pena en el Código actual. Pero no hay duda que hay delitos como traición a la patria, el espionaje en contra de la patria, los delitos de lesa humanidad, el genocidio. Son delitos que les estamos poniendo a todos pena o entre 30 y 40 o directamente 40 años, porque son delitos muy graves, no solo en contra de la persona, no solo en contra de la cosa pública, en contra del país, de la patria, del Estado. Entonces, pero además, a veces nos hemos encontrado con que tampoco hay que aumentar la pena, porque ahora con lo que llamamos el concurso de pena, que es lo que le llamamos, otros en la calle ya le estamos llamando el cúmulo de pena, terminan los criminales de delitos graves teniendo una pena mucho mayor sin que necesariamente tengamos que aumentar las penas establecidas en la actualidad. Por ejemplo, si usted anda armado con una pistola ilegal y comete un robo con violencia y causa golpes a la persona o la muerte, entonces ahí usted tiene, antes se castigaba con el delito mayor que era la muerte, pero ahí ya usted no va a tener lo que le toca al robo, usted no va a tener lo que le toca al porte ilegal, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, y usted tampoco va a tener lo que le toca al homicidio agravado. Usted va a tener ahí pura y simplemente, probablemente cuando se sumen las tres penas, usted va a tener hasta 60 años, porque quiero aclarar que el cúmulo de penas que estamos estableciendo o que está propuesto en las iniciativas que se incluyeron llegan hasta un máximo de 60 años. Porque conforme a la Constitución, el objetivo de la pena es tratar de reinsertar a la persona, sin olvidar, por supuesto, que también hay que tratarlo de reinsertar, pero hay que castigarlo. Claro. Y el otro objetivo de la pena es disuadir, desincentivar que los demás copien el hecho ilícito que cometió esa persona. ¿Y cómo se logra eso? Poniendo un castigo ejemplar. Pero tampoco podemos poner un cúmulo de pena de manera indefinida, porque entonces estaríamos poniendo una cadena perpetua que probablemente viole la Constitución de la República. Muy bien, y yo le voy a hacer una pregunta también en ese sentido. Mucho se habla de la violencia intrafamiliar, la violencia de género y el llamado en República Dominicana feminicidio. Eso también generó una discusión por términos. El feminicidio, en definición internacional, es cuando se persigue y se mata a la mujer por la condición de ser mujer, que no es lo que se ve en la República Dominicana, que lo que nosotros vemos es ese hombre machista posesivo que agrede y mata a su pareja, a su expareja, por situaciones familiares o amorosas o pasionales. Son definiciones muy diferentes y entonces cuando se hablaba a nivel social y mediático del término feminicidio, que ahora vamos a contar en el Código Penal, no se ha aclarado si nuestro código va a tener una definición para que quepa en feminicidio la violencia intrafamiliar o de género y no sea un tecnicismo que utilicen en defensa los abogados de esos hombres agresores y entonces pueda tener una pena menor. En efecto, hay una definición y se parece a la que dijiste. El homicidio, ¿qué se hace? El homicidio de una mujer, ¿verdad? Si un hombre mata a una mujer en razón de que es mujer. Justamente ese puntito era el que creaba la incertidumbre, ¿verdad? Porque ¿cómo determinar que la está golpeando o que la está matando solo porque es mujer? Y como la mayoría de la violencia de la mujer contra la mujer está vinculada a las relaciones de pareja que existen, entonces eso se estableció en principio como una presunción de feminicidio, el hecho de que sean
parejas o hayan sido parejas. Ujú. Pero ahora, entonces, lo último que estamos tratando de ver es si en vez de ponerlo como que eso implicaría tipificarlo, tan pronto sean pareja o hayan sido pareja, queda tipificado el homicidio, poniendo que eso lo agrava. Ok. Ahí quedaría salvada la preocupación tuya. Ah, exacto, porque entonces por el hecho del vínculo que hubo o que existe, Es un entonces es un agravante. No es, Correcto. claro, porque a mí me preocupaba que un abogado vivo utilizara el tecnicismo, porque aquí nosotros sabemos que precisamente los casos se caen por cosas técnicas, mal instrumentadas o por una palabra mal puesta. Y a mí me preocupaba que estos hombres agresores, con el sentimiento de posesión, pues entonces quisieran alegar como excusa que no es por ser mujer, sino que fue algo intrafamiliar, por ejemplo. Entonces ya eso sería un agravante. Sí, nosotros teníamos cosas como para tipificar que decía, bueno, si el cadáver de una mujer asesinada se exhibe en la vía pública, se presume que lo está haciendo por odio a la mujer. Si hay genitales cortados, Expuestos. bueno, pues se presume que es genitales mutilados, pues entonces se presume que odia a ese sexo, a las mujeres. Ujú. Pero lo que hicimos fue agravar esas circunstancias. Entonces no quedaría sujeto a una interpretación, Ok. no quedaría sujeto a una interpretación de cuándo es por ser mujer o cuándo no es por ser mujer. En todo caso, yo tengo una opinión muy particular y es que nunca ha dejado de castigarse. Yo quiero que la gente lo sepa, aunque no existe actualmente feminicidio como tal, nunca ha dejado de castigarse la muerte de una mujer. Nunca ha dejado, porque el homicidio nunca se ha tratado exclusivamente de hombres. Pero, Claro. vuelvo y repito, con esas agravantes que conlleva la relación de pareja, que normalmente es la situación en la que más se detona un feminicidio, una muerte de una mujer, casi en muchos casos en manos de la pareja, estaría agravada por la situación de ser pareja o de ser expareja. Perfecto. Wandy, dentro de las principales innovaciones del Código Penal, del propuesto, está la responsabilidad penal de personas jurídicas. Correcto. Y recuerdo que la comisión ampliada, con más de 70, la única comisión que yo he visto con más de 70 diputados fue la comisión que se hizo para sociabilizar temas, sale a relucir el tema de las iglesias. Me imagino que tiene que ver con este tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Cuál es el rebú que tiene el Código Penal con las iglesias? En efecto, como tú dices, Robinson, el tema es el siguiente. El Código Penal establece la posibilidad de perseguir penalmente las personas jurídicas, entiéndase, las ONG, las empresas comerciales y mercantiles. Dentro de las ONG puede estar una junta de vecinos, puede estar una iglesia, ¿verdad? Entonces, había un artículo dedicado a las eximentes de los órganos del Estado. El gobierno central, los municipios, los distritos municipales, los entes públicos con personalidad jurídica propia, quedan eximidos de las consecuencias de la posibilidad de ser perseguido como persona jurídica penalmente hablando. Pero el texto incluía a las iglesias. Entonces, ante la Constitución somos todos iguales. Claro. ¿Por qué vamos a meter, si una iglesia y una junta de vecinos probablemente tienen el mismo fin bueno de hacer el bien? ¿Por qué tenemos que meter las iglesias eximidas de responsabilidad penal cuando todos sabemos que ha habido casos de iglesias que han sido utilizadas para lavar dinero, por ejemplo? Entonces, Es una realidad. no estamos... Entonces, ¿se sancionaría la iglesia en ese sentido? Se Bueno, podría perseguir la institución. Eso lo decidirá el Pleno, porque no hay consenso en ese tema. El fanatismo, el dogmatismo y el fundamentalismo religioso
ha impedido un poco. Miren, esto es tan incorrecto poner la palabra, ni siquiera la palabra iglesia, eso es tan incorrecto, Patricia, Tomás y Robinson, que vamos a poner una cosa que va más allá de si la metemos o la sacamos. Si se va a poner algo, no puede ser la palabra iglesia, tiene que ser instituciones religiosas o entidades Claro. religiosas. Porque la Constitución Dominicana no protege iglesias. La Constitución Dominicana protege como un derecho fundamental, un derecho sagrado, un derecho humano de los ciudadanos de la República Dominicana, la libertad de creencia y de culto. Sí. Y si yo soy musulmán y yo asisto a mi mezquita, entonces yo y la mezquita, el derecho a ir a la mezquita está constitucionalmente protegido. Y si soy judío y lo que voy es a una sinagoga, eso está constitucionalmente protegido. Pero si yo lo que soy es brujo y voy a un prié, ese es mi creencia y mi culto. Y está sagradamente protegido por la Constitución. Claro. Entonces no podemos, si todos somos iguales ante la ley, no podemos beneficiar a una entidad que tiene personalidad jurídica como la iglesia y perjudicar a otras entidades que también tienen personalidad jurídica y también se dedican a hacer cosas buenas. No solo eso, que también Perdón. ha sido instrumento de delitos, porque para colmo también tenemos precedentes y casos donde esas instituciones han sido instrumentos para delinquir. Con más razón nosotros contemplar en algún acápite de nuestro código cómo poder proteger a la sociedad ante esa acción. Así es. Bueno, esperemos que se llegue a un consenso con eso. No es un invento, es que ha habido delitos cometidos a través mediante la utilización de iglesias como pantallas. Esperemos que se llegue a un consenso con eso. Tomás, yo quisiera ver un caso que llegue y que tengan que cerrar la iglesia católica a ver qué va a pasar con el código. Ahora bien, a nosotros se nos está acabando el tiempo. Hoy es Día de los Padres y nosotros tenemos unas preguntitas que hacerle porque tenemos un honorable... No, pero Tomás, antes de tú entrar, Tomás tenía una caliente. Ustedes necesitan 2 horas de programa. Qué interesante, de verdad, ha sido la discusión. Hemos abordado una mínima parte de todo lo que contiene este Código Penal y es importante que el público entienda la importancia de que se apruebe el código. Y miren todo lo que hemos hablado y no ha salido el tema que quizá en redes sociales, en medios de televisión, es el más discutido, que es el tema de las 3 causales del aborto. Me gustaría saber cuál es la posición que se está asumiendo en la comisión, si realmente ese es un tema que se está discutiendo y si usted entiende que puede influir el tema de las causales, como lo ha influido en ocasiones anteriores para que el código no se apruebe. Mira, Tomás y los demás, ese tema no lo estamos discutiendo porque nosotros, los que queremos las 3 causales y somos moderados, decidimos ponerlo a un lado para no dejar de dotar a la República Dominicana de un nuevo Código Penal. ¿Por qué? Porque los religiosos, los fundamentalistas y los dogmáticos crean un fanatismo que les ciega y prefieren 1000 veces que no haya un código penal a que se permita las 3 causales, simplemente por fanatismo religioso. Por eso yo siempre digo que la cosa que más daño le ha hecho a la humanidad después del comunismo, que más muerte ha provocado en la humanidad después del comunismo, es la religiosidad. Tanto así que los cristianos hemos sido víctimas de persecución. Entonces, ese tema lo tenemos a un lado, repitiéndote mi respuesta a la pregunta, lo tenemos a un lado. Nosotros, los cristianos que queremos las 3 causales, pero que no somos dogmáticos, que no somos fundamentalistas y que no somos fanáticos, hemos puesto eso a un lado para con tal de que la República Dominicana tenga un código. Pero a los fundamentalistas, los repito porque quiero que la República Dominicana lo sepa, los fundamentalistas, los dogmáticos, tanto muchos católicos como muchos protestantes, se ponen fanáticos y prefieren que la delincuencia siga arropando a la República Dominicana antes que darle un código protegiendo la vida y la dignidad de la mujer. Lo que hay que hacer es tener el código, independientemente de cualquier
grupo que Robinson, quiera entorpecer. Robinson, el 17 de agosto yo estoy sometiendo la ley de protección a los derechos reproductivos de las mujeres, que va a recoger las 3 causales. Póngame y lo voy a ahí, hacer principalmente, póngame ahí. Lo voy a hacer principalmente para echarle en cara, porque oye, llegan al término el fanatismo religioso, Patricia y Tomás y Robinson, llegan al punto de decir, no, tienen que sacarla del código, las 3 causales, y ponerla en una ley especial. Mentira, si no la quieren aprobar en el código, no la van a aprobar en una ley especial. Es así, es así. Entonces, le voy a someter su ley especial a los 2 días de comenzada la próxima legislatura. Para que se le caiga. Ellos vean, para que se les caiga el discurso. Qué bueno. Mira, la verdad es que habla muy bien de ti, de la coherencia y también Un de cristiano que está de acuerdo con las causales. Sí, pero yo no voy a entrar en eso, Por porque supuesto, yo no, por pero no supuesto. vamos a entrar en eso, porque hoy es Día de los Padres, después lo vamos a tener una discusión en vivo, le voy a decir a Robinson que me invite. Hoy es Día de los Padres y aprovechamos que estás aquí, sacaste este tiempo, te voy a hacer 3 preguntas para que quienes están en su casa puedan saber el rol de padre. ¿Cuántos hijos tienes? 4, Hembra, varones, ¿cuántos? 2 hembras adultas ya y 2 varones todavía niños. ¿Qué te regalaron en el día de hoy? A ver si tú te quedas igual que Robinson. A mí No. me regalaron un juego de baño. No, Yo le regalé a la madre una nevera y a mí me regalaron un juego Está de bueno. baño. Por favor, dime que tú nos regalaste de madre un juego de tazas y dime que hoy te regalaron algo más que pañuelos y medias. Patricia, el que me salga a mí con corbatas, con ropa interior, con camisetas blancas, lo voy a desheredar. Bueno, pero Lo voy a declarar indigno. en mi defensa como hija y como esposa, es que ustedes son los que producen y no queremos gastarle su dinero. Mira, yo quiero Bueno, Wandy. está bueno ese punto. ¿Viste? Wandy, antes de que te vayas, porque ya estamos Sí, ya tenemos que irnos. fuera casi terminando el programa, yo quiero felicitarte y de verdad que lo hago de manera muy particular y muy especial, porque tuve la oportunidad de compartir contigo en el año 2016-2020. A ti te decíamos el dañaproyecto, porque Wandy esperaba siempre que el proyecto llegara al hemiciclo para demostrar que no estaba bien hecho. Ahora eres parte de una comisión muy especial que tiene temas fundamentales, pero quiero aprovechar y felicitarte a ti y a todo el equipo de diputados, no solamente a los que están en la comisión, porque esta experiencia que acaba de pasar demostró que el cuerpo legislativo en la Cámara de Diputados tiene las intenciones de trabajar a favor del Código Penal, del Código de Trabajo, de todos los que tienen que ver con temas importantes en materia legal. Mis felicitaciones de verdad, Wandy, y a todo el equipo técnico de la Cámara de Diputados, que han hecho un trabajo encomiable, trabajando horas extras que no se la pagan tampoco. Déjame yo y haciendo un felicitar. trabajo muy bueno. Desde la oposición, déjame felicitarlo también. Habla la peledeísta Patricia Laje. No, te lo digo porque también nosotros hemos visto cómo se quejan de la calidad de los legisladores que tenemos. Se dice que hay como muchos nuevos, muchos jóvenes, y se hablaba de que nuestro Congreso no estaba bien compuesto. Sin embargo, te escucho y veo el trabajo que han hecho junto con todos los colegas, y de verdad que aunque a veces patinan, están bien calificados y están en unísono para poder dar a la República Dominicana un código penal. Gracias y nos despedimos en este programa invitándolos a seguirlo en todas nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube y por supuesto a esperar el próximo domingo cuando nos juntemos aquí otra vez.